Hola, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. En estos días alguien me comentaba acerca de los acostumbrismos, de los hábitos que a la larga se hacen un estilo de vida en cada uno de nosotros. Y adoptamos una serie de costumbres que en algunos casos son costumbres buenas, no todas las costumbres son malas, pero la Biblia habla mucho acerca de este tema. Y hay cientos de versículos que hablan de las costumbres heredadas, transmitidas de generación a generación y que pasan de padres a hijos, de hijos a nietos, pero no han pasado por el filtro de la palabra. Y desde luego puede que haya costumbres, a lo mejor en nosotros, que no son buenas y afectan nuestra salud espiritual, emocional, mental y física. Y esto es un poco lo que vamos a ver ahora, los acostumbrismos, las costumbres. Y lo vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 1 al 5. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios, y no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, y no andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas las pondréis por obra, mis estatutos los guardaréis andando en ellos. Firma yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, dicho esto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciéndolo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. El Señor comienza diciendo que Él es Dios, el Dios de Israel, Jehová. Esta misma enseñanza, esta misma palabra es para nosotros, la Iglesia de Cristo, porque hemos sido injertados en el pueblo de Israel. Somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y como somos eso, del pueblo de Israel, como somos los hijos de Dios, Él tiene todo el derecho para darnos ordenanzas y preceptos y mandamientos. Y es lo que está diciéndonos. Y les da una serie de prohibiciones a su pueblo, nos da una serie de prohibiciones que todo Levítico habla de cuidado, 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 no haréis, etcétera, etcétera. Cuidaréis de no andar como andan los demás pueblos. Y relata toda una lista de lo que no debemos hacer. Y en el versículo 13 dice: no haréis como hacen. Yo os animo que leáis Levítico en vuestras casas, porque obviamente no podemos leerlo ahora por el factor tiempo, entonces solo vamos a tomar 2 o 3 versículos. Y dice el versículo 13: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, en la cual hemos vivido antes. Nos está diciendo que no nos comportemos como lo hacíamos antes de haber conocido a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Antes vivíamos en costumbres que habían sido adquiridas por los pueblos o por nuestras familias, pero ahora ya no, porque ya no vivimos en esa condición, somos hijos de Dios. Así que nos habla de que no hagamos lo mismo que hacíamos antes. Porque yo no sé en qué Egipto estarías tú. Aquí nos dice que no hagamos lo mismo que hacíamos en la tierra de Egipto. Yo no sé en qué Egipto estarías tú cuando el Señor te buscó. Yo sé cuál era mi Egipto. Dice la Escritura que estábamos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, empantanados, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el Señor nos sacó de ese Egipto, de ese faraón que nos tenía esclavizados,
el faraón de los celos, de las contiendas, de las mentiras, de las rivalidades, el faraón del maltrato. De allí nos ha sacado el Señor y nos dice que no volvamos, que no andemos como andábamos antes, ni tampoco como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Vivimos ahora en un tiempo donde no hay fronteras, podemos ir de aquí para allá a diferentes naciones y pueblos, y el Señor nos pide que no adoptemos las mismas costumbres de los pueblos ni de las naciones, porque esta tierra de Canaán y los pueblos que había a su alrededor, los jebuseos, los amorreos, los fereceos y todo, tenían unas costumbres parecidas a las de hoy. Y nos advierte que no andemos en ellas. Esas costumbres eran promiscuas, eran pervertidas, hacían cosas imposibles de poder imaginar, dedicaban sus hijos a los dioses, los pasaban por el fuego, hacían orgías, una perversidad. Y el Señor nos dice lo mismo. No hagamos como los amorreos, no hagamos como los pueblos, porque nosotros ahora somos de la ciudadanía del reino de los cielos. Y dice el versículo 4, que tenemos que cambiar totalmente y hacer las ordenanzas que el Señor nos manda. Mis ordenanzas las pondréis por obra, y guardar sus estatutos, guardar sus leyes, guardar sus dichos, como lo dice el salmista David. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice el versículo 5, por tanto, una vez dicho esto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales si lo hacéis, viviréis en ellos. O sea, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a tener un estilo de vida positivo, un estilo de vida conforme al corazón de Dios. Yo, Jehová. El versículo 30 tiene otra vez un mandato contundente. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo que las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Firma yo Jehová vuestro Dios, nuestro Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob, nuestro Dios es Él. Y nos dice que no andemos en las mismas costumbres. ¿Cómo sabemos que guardamos la palabra de Dios, que la obedecemos? Cuando no hacemos las mismas costumbres que hacen los pueblos, cuando no seguimos haciendo las mismas costumbres que hacíamos antes de habernos convertido. La Escritura nos dice, conviértanse ellos a vosotros y no os convirtáis vosotros a ellos. Sería terrible, ¿no? Hay costumbres en las naciones y en los pueblos que están sumamente arraigadas, como son carnavales, Halloween, disfraces de demonios, de vampiros, de muertos, que cuando uno sale en la noche da como un poco de yuyo ver esos personajes disfrazados por las calles. En Semana Santa ponerse la ceniza en la frente, vestirse de nazareno, qué sé yo, poner una ramita de olivo detrás de la puerta para que dé suerte. Nada tiene que ver con la palabra de Dios y hemos de ser suficientemente maduros para poder analizarlo, para poder filtrarlo por la palabra. Jeremías 10:13 dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, a Dios no le agradan. Hay costumbres familiares que ni cuenta se da uno de que las relaciones interpersonales son de gritería, de sarcasmo, de desprecio, o no se toman en cuenta, cada uno está en su habitación y no hay comunicación. Es tremendo porque la Escritura dice, no erréis, no os equivoquéis, porque las conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Señor dice que hablemos con gracia a los que nos oyen, que sea todo de edificación, no de tristeza,
porque cuando nuestra forma de hablar y nuestro vocabulario no es de acuerdo a la dirección de Dios, contamina, envenena todo lo que hay alrededor, se convierte en unos hábitos que son nocivos, que son tóxicos, y la verdad que nadie quiere vivir en una familia así. Y el Señor camina con nosotros y nos ayuda a ir desprendiéndonos de esas costumbres que a Dios no le agrada. Pero también hay costumbres buenas que en el Nuevo Testamento vamos a leer solamente dos por el factor tiempo. Dice que los padres de Jesús todos los años iban a Jerusalén a la fiesta, y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Conforme a la costumbre de la fiesta. En la Torá se enseña que 3 veces al año hay que adorar a Dios. Es un mandato, es toda la vida, pero al final se convierte en un estilo de vida, en algo que es precioso, en algo muy bonito, porque ya es el anhelo de uno. Es como cuando tenemos nuestra relación con el Señor, nos levantamos en la mañana tempranito y antes de tomar el café ya queremos estar con el Señor. Él dice que fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesús, y es el deseo del Señor que despertemos, abramos los ojos y decirle: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí en este día? Y se vuelve un estilo de vida. Es bonito, nos acostamos y cenamos con el Señor, que es lo que nos pide en Apocalipsis 3:20. Yo quiero cenar contigo, yo quiero que intimides conmigo, que me cuentes lo que ha pasado en el día. Ya deja de ser un mandato, es algo que fluye de nuestro corazón, una pasión desbordante. Es un estilo de vida, hermanos, es maravilloso. Y Lucas 4:16 dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Era normal, es una buena costumbre. Así que, amados, nosotros como cristianos tenemos el deber, la responsabilidad de desarrollar el discernimiento espiritual y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y hacer cambios de conducta en nuestras vidas, porque el libro de Efesios nos dice que nos examinemos con prontitud, con diligencia, para saber si andamos como necios o como sabios, que nos despojemos de la malicia, de la maledicencia, de la ira, o sea, que dejemos de andar conforme a los deseos de nuestra carne. Así que pueda ser de bendición esta porción de la palabra, como lo ha sido para mí, y que el Señor nos ayude a cambiar las costumbres que teníamos en nuestro Egipto, a no adoptar las costumbres de las naciones, porque Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a la cultura de ahora en donde vivimos, sino que ahora tenemos unos mandatos, unas leyes, unos preceptos que vienen de parte de Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, Dios de Israel y Dios nuestro. Que Dios os bendiga.